C-13 dispatch. The whole bridge just fell down. Start is whoever, everybody. The whole bridge just collapsed. Simple dispatch is direct. That's correct. First time. Este vídeo va dedicado a los trabajadores que perdieron su vida tras el colapso del puente de Baltimore a ser golpeado por el buque carguero Dali. Tanto Pedro Caro como yo, Sergio Rodríguez, queremos presentaros nuestros respetos y condolencias a los familiares y a las víctimas de este terrible suceso. Pedro, buenas tardes, de nuevo. Bienvenido al canal de Estructuras de Sergio. Buenas tardes, Sergio. ¿Por tierra, mar y aire? Por tierra, mar y aire, de momento por aire no, pero hay impulso. ¿No? De impulso hay, ¿verdad? Sí. La verdad es que en el canal de Estructuras, este es el segundo vídeo que vamos a hacer Pedro y yo juntos. Pedro es una persona realmente fuera de serie. Es ingeniero de minas, es ingeniero de caminos, es doctor ingeniero de minas y además a la postre es ingeniero naval. ¿Vale? Correcto. Además de ser casi almirante de la Marina Española. Eso era un antepasado. Un antepasado, ¿no? Entonces, y bueno, pues hoy tristemente también toca, ¿no? Aparte de nuestra exposición técnica que nos gustaría que hoy viéramos, que es qué ha pasado con el puente de Baltimore en Estados Unidos, ¿no? En el estado de Maryland. ¿O qué ha podido pasar? O qué ha podido pasar y el impacto que ha podido tener o ha provocado, por supuesto, este carguero. Habíamos pensado que creíamos que es muy interesante siempre las ventajas, ¿no? De juntar diferentes ciencias o ingenierías, ¿no? Como decimos realmente ingenierías, ¿no? Que es la naval, ¿no? En este caso, la civil, ¿no? Y ver esos puntos diferentes de vista, ¿no? Con todas esas interfaces que yo creo que pueden aportarnos tanto. Sí, una visión holística. Una visión de sinergia, ¿no? O sinergética, holística, ¿no? Holística, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y en esto trataremos hoy el vídeo de hoy, que espero que os guste. También yo creo que es muy importante recordar, Pedro, que eso sí, si mal no recuerdo, la cifra de muertos en este accidente ha alcanzado a 6 trabajadores que trabajan en el puente en el momento del impacto, en el momento del colapso de la estructura. Desgraciadamente. Y que independientemente de que creemos que colapsos o situaciones de estas que son muy excepcionales sirven para que los ingenieros o la gente que nos dedicamos al mundo técnico podamos aprender un montón, pero también hay que hacerlo para evitar que esos incidentes no se repitan, por supuesto, vuelvan a ocurrir. Y no vuelvan a ocurrir, y que también nos tengamos presente la responsabilidad que tenemos como ingenieros, como arquitectos o como técnicos, como tantas otras gentes en el proceso, de hacer lo mejor que podamos porque nuestro trabajo no es broma, es muy serio, ¿no? Y uniendo a lo que dices, ya en el sector naval, los convenios actuales que hay actualmente en este sector se empezaron a fraguar a partir de la raíz, a partir del incidente, del accidente, mejor dicho, del Titanic. Yep. ¿No? El Titanic yo creo que tuvo también mucha, ¿no? Se aprendió mucho de aquel incidente tan gravoso, muchísimo, ¿no? Y tan tremendo, ¿no? Muy bien, pues yo creo que vamos a empezar un poco con el vídeo, vamos a hablar de diferentes puntos de vista y empezamos, si te parece, pues ahora mismo. Pues adelante. Vamos a hablar de los agentes intervinientes en este colapso. Empecemos con el barco, Pedro. Venga. Aquí lo tienes, ¿no? El Dali Container Ship, ¿no? Pues sí, este tipo de buque, que por desgracia ha hecho un abordaje a la pila del puente, pues es el típico buque portacontenedores, que lo que hace es transportar, como su nombre indica, contenedores en una serie de dimensiones. Aquí en esta imagen vemos unas isométricas de cómo son este tipo de buques, es un buque muy parecido, y las características principales del buque Dali son con una eslora total de 300 metros, una manga de 50 metros, la manga es la anchura, un puntal de trazado de 25 metros, el puntal es la altura desde la línea base hasta la cubierta principal. Okay. Un calado de verano de 15 metros, un GT de 91.128, un NT de 52.150 y un peso muerto de 116.851 toneladas. Es decir, una bestia marina por los 5 mares. Sí, ¿no? Vamos a comentar más adelante qué es el concepto de GT y qué es el concepto del NT. El GT es el gross tonnage, que nos mide la capacidad de carga bruta
que tiene un buque y el NT es la capacidad de carga neta que tiene un barco. Hay que recordar también que en un barco existe una relación entre el peso muerto, el desplazamiento del barco y el peso en rosca, con esa ecuación que tenemos ahí. El desplazamiento es el empuje que sufre el barco debido al principio de Arquímedes, es decir, el peso del agua desplazada. Y ese desplazamiento es igual al peso en rosca, más el peso muerto, más un margen, que ese margen se va consumiendo a lo largo de la vida operativa del barco, porque se van añadiendo equipos, etcétera, que va aumentando ese peso en rosca o ese peso muerto y a la hora de la construcción. El peso en rosca es, para que nos hagamos una idea, es si cogemos el barco y lo volcamos, todo lo que cae, todo lo que no cae sería peso en rosca y todo lo que cae sería... Pedro, también querías hablar un poco de la distribución de contenedores, ¿no? Mediante esta sección en longitudinal del barco y una vista de la planta. Así es, ahí ¿no? tenemos una disposición, digamos, general de la carga, con un perfil longitudinal de cómo se suelen disponer esos contenedores y una sección en planta. ¿Vale? Esos contenedores siempre se suelen poner alineados su eslora máxima con la eslora del buque por aspectos de estabilidad del barco. ¿Vale? Tenemos aquí unas características del barco en cuestión, del buque. Se llama Dalí, de bandera de Singapur. Número de IMO. El número de IMO, digamos, para todos aquellos que no están familiarizados con el sector naval, el número de IMO es el equivalente a la matrícula que tendría un vehículo, ¿no? Es decir, cuando se construye un barco, ese barco va a pasar a una base de datos de ese país de bandera y ese país de bandera lo comunica a la IMO, ¿no? Que es la International Maritime Organization, la Organización Marítima Internacional, ¿vale? Que gestiona todos los aspectos en cuanto a la seguridad de la vida humana en el mar, seguridad marítima y lucha contra la contaminación del medio del mar. También tenemos otro dato interesante, que es el MMSI, que es un número para el Sistema Mundial de Localización y Socorro en casos de accidentes y rescates. Y otro número importante es el CalSign, que es, para aquellos que no están familiarizados, es un prefijo de llamada cuando desde el buque se emiten llamadas de socorro. También aparece ahí el AIS, que es un sistema de comunicación tierra-buque y permite por todos los puertos por los que va a circular ese buque saber en todo momento en qué situación está, si va a llegar a puerto, no va a llegar a puerto, pudiendo estimar una hora de llegada, una hora de salida, una hora de llegada, hora máxima prevista o mínima o retrasos, etcétera. ¿Ese transpondedor es vía satélite? Ese transpondedor es vía satélite. En algunos casos es vía satélite, en otros casos es por vía VHF. Vemos también en esta porción de esa sección longitudinal la sala de máquinas del barco. Sí. Y alguna otra sala que nos querías comentar, Pedro. Eso es. Este tipo de barcos, al ser tan grande, necesitan una potencia propulsora enorme. Estamos hablando de motores de casi más de 30.000 caballos, que es una barbaridad. Estas salas de máquinas o cámara de máquinas suelen situarse a popa para así disminuir el eje de cola. ¿Vale? El eje de cola es el eje que va desde la hélice hasta el motor. Aparte, en esta sala de máquinas suele haber otra serie de equipos, otra serie de motores secundarios, bombas de accionamiento contra incendios, sentinas, todo el equipo de purificación, de refrigeración de las máquinas, calderas, etc., ¿no? O incluso de generación de gas, de vapor, etc. Anexo a esta sala está la sala del servo. El servo es un equipo electrónico que lo que hace es accionar el timón. De esta manera podemos virar el buque tanto a estribor como a babor. Es esta sala que marcamos aquí en verde, ¿verdad? Eso es. El convenio SOLAS nos indica en su capítulo 2.1, en su parte C, instalaciones de máquinas, nos dice que a partir de un GT, de un gross tonnage, los barcos deben de tener 2 servomotores. En este caso, a partir buques con GT mayor de 70.000, es necesario que tengan 2 servomotores, ¿vale? Además... esos servomotores, Pedro, que ayudan a la maniobrabilidad del barco en giros. Si falla falla uno, siempre hay uno de reserva. De manera que el aparato principal, puede tener 2 servomotores iguales o no puede tener 2 servomotores iguales. Pero si no tiene 2 servomotores iguales, llevará un aparato de gobierno auxiliar. ¿Vale? Las condiciones que marca el SOLAS para el movimiento del timón debe tener unas condiciones de que a una velocidad máxima sea capaz de moverse de 35 grados a una banda
a 30 grados a otra banda en un tiempo inferior a 28 segundos. Pedro, yo creo que también toca hablar un poco de las posibles causas, ¿no?, que van en las que vamos a hablar de nuestro colapso, ¿no? ¿Cuáles son, cómo se gobierna un barco, ¿no? Y qué ha podido fallar a lo mejor, ¿no? Sí, efectivamente, aparte de la propulsión, porque obviamente un barco sin propulsión pues va a la deriva, hay otro sistema de equipos que van gobernados por un sistema eléctrico, por una planta eléctrica. Okay. Esta planta eléctrica, esta energía eléctrica de la planta, bien puede ser generada por el propio eje, por el eje de cola, o mediante un sistema de alternadores generadores. Hay a veces que debido a circunstancias, o bien por armónicos de la red eléctrica que se crea, por caídas de tensión, sobrecargas de tensión, se produce lo que se llama el efecto de blackout. Es decir, hay un apagón y el barco se queda sin energía. Para esto, el convenio SOLAS, como vemos ahí, en su capítulo 2.2, en la parte de instalaciones eléctricas, prevé que siempre haya un generador de emergencia. Ese generador de emergencia siempre está en la cubierta más alta por si hay una inundación, ese generador de emergencia pueda funcionar. ¿Qué ocurre hasta que se enciende ese generador de emergencia? Pues que hay ciertos sistemas, como son los sistemas esenciales, que deben de seguir funcionando, como por ejemplo radiocomunicaciones y manejo del timón, que por lo visto en los vídeos que se han visto en las noticias parece ser que ha habido varios apagones y el buque ha seguido yendo a la deriva. También es importante comentar, y se ve en los vídeos, es que sale humo del barco. Para ello, el convenio SOLAS, en su capítulo 2, Prevención, Detención y Extinción de Incendios, establece una serie de medidas en cuanto a medios de detención y extinción. Además, también se ha comentado en las noticias que desde el puente dio tiempo a comunicar, desde el puente de mando del buque, dio tiempo a comunicar a las autoridades del puente que el barco iba a la deriva. Entonces, para eso SOLAS prevé un sistema de radiocomunicaciones, ¿no? Ese sistema de radiocomunicaciones, el SOLAS lo cataloga en función de la distancia a la costa en la que opera el buque. En este caso, a este tipo de buques estaría en una zona A3. Y para esa zona A3, que es a más de 150 millas, ese tipo de buques debe llevar una serie de equipos, ¿no? Y ya para finalizar, en cuanto a los sistemas de seguridad de navegación. Este tipo de buques, por su eslora, por su carga, tiene una visibilidad en ciertas partes reducida. El SOLAS acota esa visibilidad a un ángulo de 20 grados desde el puente y a una distancia no mayor de 500 metros a proa. También, no lo menciona el SOLAS, pero como medida adicional de seguridad, lo que se suele hacer cuando un buque va a la deriva es primero parar máquinas, dar marcha atrás toda, y en el caso de que un buque siga a la deriva, porque hay que darse cuenta que los buques no son como los coches, que tú das al freno y eso para, ¿no? Eso lleva una cierta inercia enorme. ¿Qué se suele hacer? Se suele tirar anclas. Esos anclas van calculados a través de una ecuación llamada numeral de equipo. Entonces, ese numeral es la que aparece, ¿verdad?, representada aquí. Ese numeral de equipo depende, como se ve ahí, del desplazamiento del barco y de la superficie bélica, digamos, que tiene ese buque en cuanto al viento. ¿Superficie bélica qué es? La superficie expuesta que está al viento. Eso, o sea, digamos, es la marcada ahí en rojo. En rojo. Aparte, en función de la altura y de la manga del buque. Okay. Entonces, con ese numeral, con ese número, que es un número que no tiene dimensiones, se establece unos pesos que deben de tener las anclas, como por ejemplo tenemos ahí un tipo de ancla que suele tener este tipo de buques, el peso de la cadena y las resistencias y las características que tengan las estachas para su amarre y para su fondeo. O sea que yo creo que un poco, como hemos descrito muy bien y creo muy en detalle, evidentemente que eres un especialista, ¿no?, el buque, pero a efectos, digamos, del colapso podemos, matizar, claro, o hacer énfasis en qué valores más importantes. Lo que pudo pasar es que hubo un sistema, se ve en los apagones, pudo haber un sistema de blackout, de apagón, se intentó encender el generador de emergencia arrancó porque se ven otra vez las luces, pero los sistemas de alimentación ininterrumpida, como por ejemplo para radiocomunicaciones, debieron de fallar y se ve también que el buque ya a unas malas suelta los dos anclas.
como manera ya extraordinaria de decir, bueno, vamos a ver si podemos parar esto, pero no hubo manera. Sumado con la comunicación, ¿no? La comunicación que se oye en los canales americanos, Mayday, Mayday. Eso es. ¿Qué significado es Mayday, Mayday? Mayday, Mayday es un significado que viene, creo recordar que viene de la palabra francesa, y que, bueno, pues los ingleses, como todos se lo suelen adueñar, agenciar, ¿no? Como ponemos otro ejemplo, como las playeras Nike, ¿no? Nike es una palabra griega, Nike, que significa victoria. Sí. Pues Mayday exactamente lo mismo, ¿no? O SOS, ¿no? SOS también es una palabra que se adueñaron los anglosajones. Save Our Souls, ¿no? Eso es. O sea que, bueno, un poco hemos dicho, para terminar un poco en la parte del barco, tenemos un buque con 300 metros de eslora, es una dimensión enorme. Hay que comentar también, ya para finalizar, el sistema de comunicaciones actualmente que se lleva para este tipo de buques y a nivel mundial es el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, el Global Maritime Distress Safety System, que es un sistema que llevan todos los barcos, ¿vale?, de todas las flotas del mundo, y que a través de ellos, si existe un incidente o accidente o un suceso marítimo, pueden comunicarse a través de un sistema satelital a ciertos países o a ciertos buques que estén más cercanos y prestar auxilio. Y que los servicios de salvamento de ciertos países que estén más próximos puedan atender esas llamadas. Esa llamada de socorro. Correcto. Eslora de 300 metros, ¿no? Sí. Es un barco de una dimensión muy importante. Una bestia. Claro, es decir, estamos en motores ya de 27.000 caballos. La sala de máquina, como estás viendo las dimensiones, estamos hablando de casi de 40 metros de altura por 60, correcto, para albergar dichos motores. Sí. Estamos hablando de un tonelaje, estamos hablando de traducido en toneladas, ¿no? Sí. De hecho, esos motores, cuando se reparan a veces, no los puedes extraer del barco. Entonces, se extraen por los laterales, que se denomina cesárea. O sea que al casco hay que abrirlo, un agujero y se extrae por el lateral porque no hay manera. Encima no hay manera, va todo el sistema, como hemos visto en las figuras anteriores, va todo el sistema de habilitación. Son monstruosos, ¿no? 300 metros y 162.000 toneladas, ¿no? Tonelada arriba, tonelada abajo, de peso muerto del buque, impactando contra una estructura civil que vemos a continuación. Bueno, pues ya que hemos visto los aspectos más fundamentales de la parte marítima, vamos a ver un poco del tema estructural, ¿no? ¿No te parece? Sin duda, Pedro. Al final hemos dicho de tocarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Desde la ingeniería naval, vamos con humildad y con cariño, ¿no? Pues hablarlo también desde el punto de vista estructural, ¿no? Vemos aquí un poco la imagen, al final es Francis Scott Key Bridge, ¿no? Entiendo que es, pues el cabo, ¿no? Francis Scott. Y es un puente que veis un poco la imagen con una referencia que he tomado hace unos días de New York Times, ¿no? Muy básicamente, como vemos aquí a la derecha, pues esto es lo que ha pasado, ¿no? El barco con esa dirección, creo que saliendo de puerto, pues impacta por esa falta de navegación o de gobierno, como dice, ¿verdad? Efectivamente es la palabra, impacta contra esta pila que veremos dentro de un rato en unas fotos un poquito más detalladas. Es muy curioso también que investigando, al final cuando haces tareas de recopilación de información descubres nuevas cosas. Si te das cuenta, has visto que aparece una estructura marina también próxima al puente, ¿no? Próxima al puente. Y esto, ¿sabes qué es? Es la nueva construcción de un trazado de alta tensión, de una torre de alta tensión, ya que en esta bahía, por debajo del suelo marino, hay una conducción eléctrica que conecta las poblaciones. Y esto se ha decidido cambiar y hacerlo de forma aérea, un poco por mantenimiento y por cambio y por actualización del servicio, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que al final ahora tendremos problemas con la rehabilitación o la reconstrucción del puente. También tenemos aquí una imagen del puente. Al final, el puente es un recorrido entero en torno a los 2.400 metros, 2 kilómetros con 4, pero la parte más singular, la más principal, es esta estructura en celosía, esta viga continua en celosía de 3 vanos, ¿no? Al final, si os damos cuenta, los tramos de acceso que van ganando en elevación
entiendo, lógicamente, para ganar altura, ¿no? en el canal fluvial, ¿no? Para el paso de los barcos, obliga a que los accesos al puente vayan ganando, como vemos, en el lado izquierdo, altura, y esos tramos de puente se resuelven con soluciones como más convencionales, ¿no? Son, a lo mejor, tienes vanos de isostáticos de 30 metros, 40 metros, con vigas muy típicas americanas, un tablero de vigas metálicas y con su capa de compresión o su capa de rodadura en hormigón, que entiendo que hará una colaboración mixta. Pero realmente yo creo que lo impresionante del puente es la viga continua de celosía, que como vemos... Forma de arco. ¿no? Una forma de arco, por supuesto, pero como vemos el tramo central son 365 metros, que se dice pronto, y los vanos un poco adjuntos a estos son otros 220 metros, ¿no? Sí, ahí podemos ver también los 4 sistemas de protección que tienen las 2 pilas principales, ¿no? Que son 2 Dolphin, aguas arriba, digamos, y aguas abajo de las 2 pilas, ¿no? Son estos 2 puntos que tenemos aquí, ¿no? Eso es. Intentaré, a ver, no sé si puedo llegar a pintar aquí Eso es. así, ¿no? Y así, ¿no? Estos son los Dolphins, ¿no? Que luego trataremos un poco. Y la situación de los Dolphins realmente, ¿no? Lo que pretende Sí, Pedro los es... Dolphin son unos sistemas que mediante simulaciones lo que pretenden es colocarlos estratégicamente de manera que un buque no pueda impactar contra la pila. Contra la pila. Me llama la atención cuando estuve haciendo la foto, ¿no? Cuando vimos haciendo la foto, por supuesto, creo que es de Wikipedia en este caso, que vemos que también vemos la estela de un barco, ¿no? La estela de un barco que pasa por este vano de 220 metros. Y yo me preguntaba que si no era solo navegable la zona central, que parece que es la más ancha, sino que entiendo que en función también de las dimensiones del buque podemos usar también estos laterales, ¿verdad? Bueno, Sergio, qué caramelito tenemos aquí. Creo que, si no me he informado mal, el puente que tenemos aquí le dieron el premio del AISC. Cuéntanos un poco. Sí, pues tú sabes que la AISC, ¿no? Es la American Institute of Steel Construction, ¿no? Que es un poco la asociación privada que rige los diseños en estructura metálica. Y el puente terminado en el año 77, pero bueno, pone el premio en el 78, esta asociación americana, en base a Chicago, situada en Chicago, le da el premio a una construcción de largo span, ¿no? De gran vano, ¿no? Y bueno, es un puente reconocido en el momento de su ejecución, como de hecho creo que es el puente, en su momento, el tercer puente de mayor longitud de vano entre apoyos en esa época. Permíteme decir a nuestros oyentes que es muy parecido al puente de Nimega. Sí, me estabas diciendo, en Alemania, ¿no? Sí. Para todos aquellos que no saben dónde está ese puente, es un puente muy famoso que sale en la película de Un puente lejano, en la operación Market Garden, que hizo el general Montgomery en la Segunda Guerra Mundial, y que el mariscal de campo Walter Model defendió con uñas y dientes y fracasaron. ¿Y qué pasó? ¿Lo tuvieron que tirar no lo tiraron, o lo llegaron a conservar? No lo tiraron porque los aliados no consiguieron. Bueno, pues también una imagen, ¿no? Una imagen de las pilas, de esas pilas de hormigón armado que se han visto afectadas por el impacto del buque Dalí, ¿no? Y como ves un poco esa forma que tenemos de esas, cómo se abre la carga, para mí siempre, bueno, pues comentábamos que tiene su cierta belleza, ¿no? Al final la verdad es que tiene unos tímpanos arreostrados. Es muy bonito. Yo creo que al final podemos hablar luego de una serie de debilidades de las estructuras en celosía o de ese tipo de cerchas que luego comentaremos, y es verdad, con falta de redundancia y falta de utilidad, pero bueno, yo creo que el puente es elegante, evidentemente sí es elegante. Bueno, pues la obra de hormigón también yo creo que tiene cómo se abre la carga. Para mí siempre, profesionalmente, y evidentemente yo creo que a todos los que nos dedicamos a estructuras los apoyos son muy importantes, pero si nos damos cuenta y hacemos un poco zoom, vemos que cómo importante es, ¿no? Que se concentra casi en un punto, ¿no? La entrada de cientos de toneladas o de miles de toneladas incluso de peso propio, cómo se concentran en la entrada en hormigón en un simple punto. Es casi una rótula, ¿no? Yo creo que tendrá seguramente un apoyo fijo, que no he detectado, que coge las fuerzas horizontales y demás, y los otros serán deslizaderas, serán simples rollers, ¿no? O sea, como apoyos articulados, ¿no? O incluso deslizaderas, ¿vale? Vemos un poco aquí la imagen un poco en detalle, ¿no? Al final, bueno, pues aquí tenemos la construcción en hormigón, que es uno de los soportes del puente. Que tenemos ahí cómo se construyó por avance en voladizo mediante una pila auxiliar, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más? Sí, bueno, ya hemos intentado, ¿verdad, Pedro? Tanto de un lado o de otro, intentar buscar información acerca del puente, por saber un poco, por conocerle, ¿no? Antes, tristemente, de que haya fallecido,
Y también siempre en los puentes es una cosa que a mí me maravilla, es que a lo mejor la fase en servicio evidentemente es importante, pero casi es tan más dimensionante o qué importante es las fases de ejecución, Sí, ¿no? porque son estructuras al final evolutivas. Evolutivas, ¿no? Y esa evolución de cargas, esas estructuras evolutivas que tienen que ser calculadas paso a paso, cada paso a paso, porque los apoyos, como tú estás diciendo ahora mismo, como vemos, se ve en la imagen la pila de hormigón, pero justo a la derecha vemos esa pequeña torreta, no tan pequeña, pues será tendrá su altura, que hace que digamos que tengamos dos apoyos, ¿no? Eso es. Para permitir la construcción por fases voladizos sucesivos, ¿no? A ambos lados del puente, ¿no? Y fíjate aquí a la derecha también, pues se ve otra torreta, ¿no? Que es la que yo creo que está intentando llegar. Entonces vemos, vemos que hay una especie de estructura aquí torre, ¿no? Y seguramente veremos en las fotos posteriores que también se está atacando la construcción con una pontona, ¿no? O con un barco y un gran sistema de vigas, o de grúas, perdón, que está elevando viga a viga o elemento a elemento esa celosía, ¿no? Tenemos más fases, ¿no, Pedro? Sí, fíjate, espectacular esta vista desde esta panorámica, como lo que decías tú antes, con la ayuda de pontonas. Sí. Cómo van montando los cordones superiores, los inferiores y todas las celosías. Sí, aquí en la derecha que se ve más, porque evidentemente no he encontrado nada, un poco es difícil siempre encontrar los procesos constructivos, incluso me ha sido difícil encontrar planos, incluso también, ¿no? Pero si te das cuenta, fíjate que han hecho como una isla artificial para colocar esta torreta o este montante auxiliar, ¿no? Que yo creo que también aquí en esta parte que se ve, ¿no? Al final tenemos seguramente una viga, este trozo de viga en fase de construcción con 3 apoyos y lo que se pretende es llegar al posterior, ¿no? A la torreta posterior, para que luego poder permitir el avance en voladizo, que va a ser mucho más peso en el vano central. Sí. Y todo está atacado, como se ve, desde el mar, ¿no? O sea, que es algo realmente, la ejecución es algo realmente espectacular, o debe ser espectacular. Nudos espectaculares, ¿no? Sí, sí. Mira, has visto que aparte de los nudos, ¿no? Que es que, claro, al final, yo creo que también ves las imágenes en televisión, ¿no? Pero no creo que nos demos cuenta de las dimensiones, bueno, los podemos dar cuenta a lo mejor evidentemente, pero la gente no se da cuenta de las dimensiones de la estructura de esta magnitud, ¿no? Sí. Viendo las fotos que he podido encontrar un poco en internet y donde recogen un poco este proceso de construcción, que a mí tanto siempre me llama la atención y me parece tan interesante. Qué buena referencia ahí. Qué buena referencia tenemos ahí, ¿no? Esos puntos que vemos ahí son trabajadores. Sí. Son trabajadores en el cordón superior del comienzo en arco, ¿no? ¿Qué canto crees que tendrá? Pues yo creo que debe estar en torno, en la zona seguramente del apoyo, como más de 35, casi 40 metros. Y yo no sé la zona central cuánto tendrá. Hemos dicho antes a nuestros oyentes que el puntal del barco tenía casi 25 me parece que has indicado. No, estamos hablando de casi gigante, ¿no? Contra otro gigante, ¿no? Sí. Pero como estamos viendo, yo creo ya directamente... Pero uno quieto y otro con inercia. Uno quieto y otro con inercia y uno además moviéndose con una gran masa, ¿no? O sea que son dos gigantes en los que parece que la batalla está decantada por uno de ellos, ¿no? Claramente, ¿no? Por el tipo de construcción que es o lo que sea, ¿no? Pero vuelvo a insistir, es que veis en los rojos son gente, trabajadores, atendiendo la llegada, ¿no? de barras para componer la celosía, ¿no? Y aquí también pues vemos un poco las dimensiones, ¿no? De estos trabajadores haciendo labores cerca también de un nudo. Además, fíjate que va todo superior, ¿no? remachado por aquí. Todo remachado. Va todo remachado. Todo remachado, ¿no? Que seguramente empezamos a ver ahí las gassets, ¿no? Las cartelas, que estamos por aquí, ¿no? Que he visto que van viniendo con remaches o con tornillos, pues no sé cómo estaríamos en la época. Estaríamos ahí en el límite, no lo sé, pero bueno, que ves toda la cantidad de tornillos que conectan las piezas a las que acometen al nudo, ¿no? Que es muy clásico también de una estructura en celosía de los puentes americanos. Bueno, estas fotos que tenemos aquí, así a simple vista, parecen un poco caóticas, ¿no? Sí, es que he querido un poco también en este resumen, ¿no? de entenderlo el puente tal vez, ¿no? Y de cara a saber cómo se ha producido el colapso, es cierto, tristemente es cierto, la cantidad de incidentes que tienen estas estructuras de celosía metálica que son tan frecuentes en las infraestructuras americanas, ¿vale? Yo creo que los americanos tienen un arraigo muy importante al acero, es una cosa que fabrican desde hace mucho tiempo. Podríamos decir que estas estructuras... Sí. A la hora de colapsar,
no se diseñan con rótulas plásticas. Yo creo, no soy un gran experto, pero creo que una celosía tiene poca capacidad de redistribuir esfuerzos, como bien le dices. A lo mejor elementos en flexión, como estás indicando, como puentes en hormigón, ¿no? Sí permiten un poco formar esa rótula plástica y dar una resistencia, aunque sea a modo de mucha deformación, ¿no? De mucha rotación. Con lo cual, digamos que tienes una reserva de carga muy importante. Las celosías que tienen al final son elementos que tienen más frágiles. Es decir, que es verdad que es una estructura económicamente muy efectiva, ¿no? Realmente es una optimización máxima del material para conseguir incluso grandes luces como la que estamos viendo, pero claro, digamos que son muy sensibles. Entonces, he evaluado un poco, yo creo que un día ya hablaremos otro día de este asunto, de los puentes en Estados Unidos, pero he puesto varios ejemplos aquí, como por ejemplo el Silver Bridge, ¿no? En Ohio. Es un sistema, otro puente, digamos, colgante, con unas bielas de hormigón que por corrosión terminan rompiendo los bulones y el puente cae al río. Y además también, pues otra vez con una fatalidad de muertes impresionantes, como vemos aquí abajo, donde recogiendo los cadáveres de un coche. Y el último tema reciente que hemos tenido es en el de la I-35 West de Bridge en Minnesota, que también, debido a un mal diseño de un gasset de origen y una corrosión, casi 40 años, un incremento de las cargas muertas para poner pavimento, ¿de acuerdo? Genera el colapso en el verano, también llevándose la vida de un montón de personas, ¿no? Entonces, los americanos, yo creo que, como veremos después, sus instituciones son muy buenas para detectar errores y hacer análisis muy concienzudos de qué ha pasado y qué se puede mejorar para que no pase. Ellos declaran este tipo de estructuras, que me gusta el concepto, es Critical Fracture Bridge. Quiere decir que son esas estructuras que, digamos, que se interrumpe en cualquier paso, ¿no? El camino de cargas, como puede ser la rotura de un nudo o romper un apoyo, no tienen capacidad, no son redundantes y son susceptibles del colapso inmediato, ¿no? Entonces, está claro. Las noticias decían, oiga, bien, sabemos que la gente confundía en Estados Unidos, quería entender, dice, y estamos hablando, dice, oye, evidentemente vemos que el barco ha golpeado el puente, el barco va a ser el causante seguramente del colapso de la estructura, pero nos ha llamado la atención que un puente de 300 más 200 más 200 metros, casi 700 metros, caiga en segundos. No ha tenido capacidad ni aguantar los mínimos segundos, a lo mejor como una torre gemela, que dio lo que mejor hasta que tal, ¿no? Y eso no dio tiempo a nada. Y la gente decía, ¿es un fallo de diseño? ¿Es un fallo que no estaba pensado a tal efecto, el impacto del barco? ¿O el sistema no es redundante, para resistir nada? Pero eso se tendrá que cambiar porque a día de hoy el transporte marítimo cada vez es más a gran escala. Entonces vas a tener buques de mayor porte, de mayor arqueo. Y eso tiene que estar acorde con las infraestructuras por donde van a pasar esos buques, incluyo puentes, puertos, muelles, etcétera. Cada vez se necesitan muelles de mayor calado porque tienes calados en buques. Pues este buque, por ejemplo, Dali, estamos hablando ya de 15 metros de calado. Es un calado importante. En el muelle. Eso quiere decir que efectos, lógicamente, ¿no? Que alguna vez también me ha tocado participar en obras marítimas, todos los puertos, al final, evidentemente, hay que dimensionar la infraestructura más civil o portuaria a las necesidades o al crecimiento de la industria naviera o la evolución de la industria naviera, ¿no? Y los puentes, evidentemente, ¿no? Que a lo mejor en estos pasos ¿no? Estas ingladuras, estos pasos de barcos, pues también tendrán que verse modificados a tal al menos los sistemas de protección, que ya hablaremos. Hablaremos dentro de un rato, sí. Vamos a ver, Pedro, yo creo que es un vídeo muy interesante de la National Transportation Safety Board, ¿no? Que es, yo creo que es una agencia que trata de estudiar, investigar, o es la encargada, y además así más lo dijo su presidente en una primera rueda de prensa, y nosotros lideramos la investigación por el gobierno americano, ¿no? Sí, además esta agencia se dedica a investigar accidentes marítimos, aéreos, de carretera, de infraestructura, todo tipo de accidentes en Estados Unidos. Sí, les he visto incorporarse, por ejemplo, también en la caída de aquel puente, aquella pasarela en Miami, también muy desafortunada, una cosa muy también a comentar en un vídeo, un gran desacierto de diseño, y este caso parece que evidentemente que es muy importante. También van a mandar un montón de expertos a documentar este asunto, ¿no? Aquí en España tenemos también comisiones de investigación. Concretamente para el sector marítimo tenemos la CIAIN, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, que depende de la subsecretaría del Ministerio de Fomento. El objetivo de estas comisiones de investigación es ver las causas técnicas de los siniestros, formular recomendaciones en cuanto a seguridad marítima y nunca determina responsables y culpables.
para temas de ferrocarriles, aquí en España también hay ciertas comisiones, para temas de puentes también, etcétera, etcétera. Allí en Estados Unidos, pues bueno, pues parece ser que lo tienen todo unificado. Bueno, vamos a ver un poco el vídeo, que es un vídeo yo creo que muy interesante y que, digamos, resumen un poco con unas buenas imágenes. El vídeo es totalmente disponible en YouTube, lo estamos reproduciendo, no hay, es lógicamente libre, como hemos podido acceder. Y bueno, pues es una grabación con un dron de los agentes de la NTSB sobre el barco, que creo que es muy ilustrativo al final del resultado de este impacto, ¿no? Y del colapso. Vemos ahí al final, vemos un poco, ¿no? Ese tablero de vigas armadas, ¿no? De los accesos que estamos viendo. Ahí podemos ver, fijaos bien, en la estructura del casco que ha sido dañada, y justo ahí un poquito más adelante se puede ver que la estructura se ha dañado justo hasta el mamparo de colisión del buque. Es decir, un mamparo transversal a la sección del buque, que lo que se diseña en todos los buques es ese mamparo para que en caso de abordaje contra otro buque o una estructura no se produzca una inundación progresiva, ¿no? Vemos también, por ejemplo, esas pilas que habíamos visto, ¿no? En el informe, los 4 brazos, ¿no? que al final digamos que confluyen en el apoyo a la estructura metálica, están totalmente destrozados. Esas pilas de hormigón, existen restos del tablero, como se puede ver encima del buque, ¿no? Cubierta, Perfectamente, correcto, de la cubierta. Y fijaos lo interesante del asunto, aparte de que el casco está muy dañado, Sí. el acero lo útil que es decir, al final el acero en sí, cómo se puede llegar a doblar, ¿no? Sí, el del buque también. Y el del buque, por supuesto, también. Lógicamente, como son acero... La parte fíjate, la parte de estribos, todo el sistema de amarre está reventado. Sí. Parece que el daño no es tan grande en el buque, ¿verdad? No. Sinceramente no. Sinceramente no. Hay algunos detalles un poco como vemos aquí del dron, sobre el barco y demás. Bueno, yo creo que es un vídeo que pone muy de manifiesto cuál es el asunto, ¿no? Que al final esa gran masa impacta contra la pila y la pila del puente queda totalmente destrozada y bueno, pues están los restos Se ve buen mantenimiento de los nudos. Yo creo que también hay alguna imagen, un poquito de corrosión tal vez, pero no se ve que el puente... Fíjate, esta imagen es muy significativa. Sí. Los dos tipos de cascos que hay ahí. Sí. En Estados Unidos es muy típico, las personas que llevan casco con alerón, sí, son, digamos, de jerarquía, sí, digamos, superior frente a personal que lleva casco convencional. Eso es muy típico ahí en Estados Unidos. Empezará un camino, yo creo, ahora mismo también de recopilación de datos, como he leído el otro día en la entrevista de este organismo, ¿no? Sí. Y bueno, mucho me temo que al final veremos a ver si son capaces a lo mejor de llevarse las partes principales del puente, ¿no? Sí, de recuperar el barco, para estudiar estrictamente, sacar las máximas conclusiones. Yo creo, y con la experiencia que hubo en las Torres Gemelas y en otro tipo de accidentes que ha habido allí, van a recuperar pues hasta el último remache. Entonces yo creo que es un vídeo muy muy ilustrativo de que, fíjate, yo creo que es parte del tablero. No sé si termina de descansar sobre la estructura que ha derribado. Está completamente reventado. Está totalmente reventado. Entonces, bueno, pues creo que es un vídeo que está muy interesante. Bueno, amigos, llegamos al final del vídeo de hoy. Recordad que emitiremos en breve la segunda parte de este monográfico sobre el puente de Baltimore y el buque Dalí, que estamos realizando en colaboración con Pedro Caro. Sabéis que aquí tenéis también en el perfil de LinkedIn un montón de contenido relacionado con estructuras y construcción, y que si os ha interesado el vídeo o el contenido tanto de lo que publicamos en LinkedIn como el trabajo que estamos realizando en el canal de estructuras de Sergio, por favor apoyadlo mediante un like, suscribiros y compartir con aquellas personas que creáis que le puedan ser de interés. Sin más, espero veros pronto. Un abrazo muy fuerte.